Mis amados hermanos, hoy voy a compartir con ustedes el estudio que se titula Los cristianos deben vivir como escogidos. Te voy a pedir que prepares tu Biblia y la abras en Romanos 8 y vamos a estudiar los versículos del 1 al 8. Pero antes te quiero hacer unas preguntas. Tú que estás escuchando este mensaje, ¿qué opinas? ¿Los creyentes deben comportarse como los inconversos? ¿Y puede una persona salva comportarse como cualquier gente del mundo? Definitivamente no. Los cristianos no deberían vivir como las personas que no son salvas. Posiblemente escuchar estas preguntas no te parezca un asunto trascendente, pero créeme, en la actualidad es un asunto que se repite en muchas iglesias y que parece que los creyentes de hoy no entienden. La iglesia contemporánea, al igual que sucedió a la iglesia de Corinto, tolera una gran cantidad de pecados y parece hacerse a la forma del mundo en vez de rechazarlo tajantemente. Algunos cristianos y aún los líderes de las iglesias parecen consentir y no cuestionan la vida de alguien que se comporte así y que se dice ser cristiano. Pecados que no se oían hace algunas décadas en la iglesia, ahora son asuntos comunes en muchas de las congregaciones. Veamos qué dice primero a los Corintios 5, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Muchos en la iglesia creen que son cristianos porque declaran su fe en Jesús, pero sus vidas no dan testimonio de cambio alguno, ni de haber sido redimidos. El arrepentimiento, la santidad y la sumisión al señorío de Cristo se han vuelto opcionales en muchas congregaciones y han limitado la salvación a que alguien diga: sí quiero ser creyente. Algunos líderes y teólogos modernos crearon una categoría antibíblica para justificar a estas personas, llamándoles los cristianos carnales. Oremos al Señor para continuar con nuestro estudio del día de hoy. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir tu evangelio, y te rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos libres de todo mal, Señor, y nos guíes con tu Espíritu Santo para entender ese mensaje que tienes preparado el día de hoy para cada uno de nosotros, y que tomemos esto, Señor, de acuerdo a eso que tú preparaste, a esa necesidad que hay en nuestro corazón y en nuestras mentes de ser perdonados por ti, Señor. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos 8, versículo 1, dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Veamos enseguida 3 puntos para estudiar este pasaje. El primer punto es: con las obras de la carne no podemos agradar a Dios. El segundo: los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y el tercero va a ser: para el verdadero cristiano no hay condenación. El punto número 1, entonces, dice: con las obras de la carne no podemos agradar a Dios. Dice el versículo 1 de Romanos 8: los que no andan conforme a la carne. Dice el versículo 1 de Romanos 8: esto significa que no debemos tomar la forma de aquellos que son guiados y que viven practicando según lo que la carne les pide, ya que esto nos haría semejantes a los animales, que viven guiados por sus instintos, por lo que el cuerpo les pide, por lo que su carne les indica.
Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En la carta a los Gálatas 5 podemos leer que los deseos de la carne son en contra del Espíritu, pero también es necesario recordar que el Espíritu Santo es Dios y también es Cristo, por lo que entonces las obras de la carne se oponen a los deseos de Dios para nuestras vidas y Él no quiere que las hagamos. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, la carne y el Espíritu, son enemigos. Las obras de la carne a que se refiere el Señor fueron enlistadas por Pablo también en Gálatas. No son todas, pero sí nos da una idea de aquello que no agrada a Dios y que descalifica a aquellos que las practican y viven inmersos en ellas, es decir, que viven practicándolas constantemente. Dice Gálatas 5, de los versículos 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, esto es deseo sexual desmedido, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, tener un desacuerdo contra todo y contra todos, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como lo estamos viendo, la práctica de las obras de la carne nos coloca en enemistad con Dios, ya que los deseos de la carne no se sujetan a la palabra de Dios y por ello aquellos que viven de esta manera no dan evidencia de ser herederos del reino de Dios. Romanos 8:7 continúa diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, esto es, su palabra. El punto número 2 del estudio. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:1 también dice, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuevamente vemos la misma palabra, conforme. Como ya lo dijimos, esto significa conformar, significa tomar la forma de, y esto es tomar la forma del Espíritu Santo que mora en nosotros, amoldarse a lo que el Espíritu nos instruye y obedecer para que cada vez nuestro actuar se perfeccione y se parezca cada día más a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esto es lo que a Dios le agrada. Romanos 12:1 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación a que se refiere es a la obra que el mismo Dios nos da por medio del Espíritu Santo, que nos rescató y libró de la condenación del pecado, nos dio de su poder y protege nuestra relación con Él mismo. Romanos 8:14 dice en su palabra el Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nuevamente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si Dios te rescató del pecado, Cristo mora en tu corazón y tu vida es guiada por el Espíritu Santo, ahora eres un hijo de Dios. Romanos 8:16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos,
también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, seamos glorificados. Esto de padecer juntamente con Él significa crucificar nuestra carne y obedecerle viviendo en obediencia por el Espíritu Santo. Punto número 3. Pero para el verdadero cristiano no hay condenación. Para el verdadero cristiano no hay condenación. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al estar en Cristo Jesús es haber recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la potestad solamente la puede dar quien tiene el poder para otorgarlo. Y esto es el mismo Dios. El corazón del hombre debe de ser preparado por el Espíritu Santo para que pueda recibir el señorío de Cristo. Y esto es por la voluntad de Dios. Pero la obediencia a Cristo es de cada uno de nosotros. Juan 1, versículos del 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escucha, hermano, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. En primer lugar, Dios nos ama de manera infinita y nos ama de tal manera que envió a su Hijo en sustitución de los pecadores, nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En segundo lugar, Jesús decidió pagar el precio por todo pecador que se arrepiente y acepte su sacrificio, para que al quitar la condenación del pecado, nos sea dada la vida eterna por gracia. Por gracia sois salvos. Y Juan 3, en el versículo 18, continúa diciendo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, en tercer lugar, es necesario que creamos en Jesús como Señor y como Salvador, para que entremos en su reino y tengamos vida eterna. La base del perdón es la fe en Cristo Jesús, y la base de la condenación es la incredulidad en Cristo Jesús. O sea, no creer en el Hijo de Dios. Cristo saldó por completo la deuda por nuestros pecados, y por su resurrección nos asegura la vida eterna. Por lo que debemos llevar a la cruz nuestros pecados, nuestra carne y sus pasiones. Gálatas 5:24 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En conclusión, hermanos, solo me resta parafrasear Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y estos son los que ya no andan en las obras de la carne y que han crucificado su carne y sus pasiones, sino los que su mente y su corazón han sido transformados para ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y tú, hermano? ¿Quién está guiando tu vida? ¿Tu carne o el Espíritu Santo? ¿Cristo es tu Salvador? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Dios toque tu corazón y bendiga tu vida con su palabra. Y si ya eres hijo de Dios, si ya has sido sellado por el Espíritu Santo, entonces vivamos como escogidos. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y agrademos al Señor, porque
las obras de la carne no agradan a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.